Buenas, mi nombre es Rubén Vergara. Eh, el tema que voy a hablar es sobre la trampa maltusiana, también basada en la pregunta de, pues, ¿qué hubiera pasado si la revolución neolítica o la producción de alimentos o la domesticación se hubiera dado de una forma mucho más tardía de lo habitual? Bueno, entonces, primeramente, basado en la pregunta y en el tema de las teorías de Malthus, tenemos que concentrarnos principalmente en las consecuencias de una revolución neolítica mucho más tardía. Pues si la transición de la agricultura y la domesticación se hubiera retrasado un poco más de lo habitual, la humanidad habría estado pues en un más tiempo en sociedades tribales de cazadores, recolectores. Eh, También el crecimiento poblacional fuera un poco más lento o más bajo, eh, más de lo que se puede estimar. Esto hubiera reducido en muchos temas en la gestión de los territorios, de la agricultura y pues de lo que el ser humano hace con su entorno. También en las poblaciones humanas hubiera generado como una menor expansión, una mejor falta de población en algunas zonas. Entenderemos que los grupos humanos estarían concentrados en ciertas partes del planeta y no hubiera tanto eh, grupos nómadas buscando lugares mejores para hacer agricultura o pues para buscar alimentos. Eh, También las sociedades complejas se verían muy afectadas debido a que las culturas, las creaciones de las culturas, las religiones también se basan mucho en el crecimiento de población, en la agricultura. En el neolítico se puede ver eso y pues sería muy difícil que se formaran civilizaciones, ya por lo anterior de la falta de ciertas partes para que se forme una civilización, unas sociedades complejas humanas. También la limitación pues de la acumulación de capital, en el sentido que se entiende que sin agricultura no habría como una especie de economía como se entiende, habría cierto intercambio, podría ser, pero no como se le entiende la economía hoy es como se le entendió la economía o pues eh, o la creación de objetos como las herramientas, o sea, no habría como esa productividad para crear cierta efectividad en en la economía, que eso sería también muy grave. O pues no grave, pues si entendemos que esto hipotético sucediera, pues sería muy tardada y tal vez quedaría en un momento muy estancado durante varios milenios. Esto también es un impacto complejo pues para la revolución, la tecnología, en especial para la revolución industrial, porque no podemos entender la revolución industrial sin la acumulación de capital y sin la agricultura. No se puede entender eso. Y pues según el autor, para escapar al de la trampa malthusiana, fue crucial un desarrollo de la tecnología, de las fuerzas productivas, de las sociedades, de las complejas sociedades humanas. Un inicio muy tardado en la agricultura y sería un retraso prácticamente en las especializaciones de los trabajos, de los primeros trabajos, de los inventos, de las innovaciones, donde se dio, durante que se dio en la revolución industrial en el siglo XIX. Eh, Creo que esto hubiera dejado a la humanidad en un estado muy, todavía podría ser como en el que apenas en estos siglos se estuviera entrando o estuviera apenas introduciendo en el neolítico, que la situación de las sociedades humanas y la supervivencia de la especie pues pudo ser muy deficiente o muy menor, a menor escala. También hay que entender que una de las conclusiones que yo podría dar del tema pues, sería que la revolución neolítica eh, será muy difícil de no imaginar en ciertas situaciones. O sea, prácticamente la revolución neolítica se dio en un momento clave de la historia y pues si se hubiera retrasado,
Pues creo que estuviéramos en un tipo de estancamiento muy prehistórico o apenas entran en el neolítico en muchos momentos. No se entenderían a las civilizaciones de hoy en día porque es que ni siquiera existirían porque no se dieron los ciertos factores complejos que da cierto motor a las innovaciones y a la tecnología, en especial a la agricultura, que es lo más vital. No habría expansión de territorios, como se nombró antes, pues sería un proceso mucho más lento de lo que ya se estaba dando. Eh, Esto también nos hace como reflexionar y entender cómo la transición de la revolución al neolítico y de la revolución industrial fue un proceso, un progreso de la humanidad y que no se pueden tener ni las religiones, ni las civilizaciones, ni los idiomas, ni el pensamiento, ni las sociedades complejas sin la agricultura, prácticamente. Entonces sería como algo a tomar en cuenta, en especial esto del pensamiento de la trampa de Malthus, claramente. Pues eso sería todo. Es basado en la pregunta. La presentación fue algo corta, pero fue como me centré un poquito más en la pregunta. Entonces, muchas gracias.